más de 2.500 municipios del país traen carros que le cuestan al pueblo, con gasolina del pueblo, con mantenimiento del pueblo, que incluso con el logotipo del gobierno van todavía de compras con la familia a las tiendas que ahora hasta son socios de ellos, porque ya hicieron convenio con esas tiendas para que según les hagan un 10% de descuento, cuando en la tienda el descuento directo para el pueblo es del 30%. Es decir, siguen beneficiando y quieren le hacen publicidad a las tiendas ahora, en donde llevan sus carros utilitarios, y eso sí, hasta presumen los dientes prestados o los dientes falsos algunos líderes del PRI o del PAN, con la finalidad de seguir viviendo a costa del pueblo. Por ello, este recorrido es para que la gente los conozca. No los venimos a exhibir, no los venimos a modelar, ¿sí? Son traidores del pueblo. Si los ve usted con una sonrisa, es la sonrisa falsa, la misma que vieron en las campañas, prometiéndoles que les iban a apoyar, que les iban a legislar. Quiero ver el mes de febrero, cuando la pobreza aumente, cuando la gente empiece a sentir la cuesta, ya no de enero, la de febrero, que es más dura, cuando parte del salario le vayan quitando más por los impuestos que tiene que pagar. Cuando vaya a la tienda a pagar la despensa, le van a aumentar más impuestos. Y esto, ¿quién es el que se beneficia? Los grandes consorcios. Ellos sí deducen, el pueblo no deduce. Un obrero, ¿cómo va a deducir? Las tiendas con las que hicieron convenios los del PRI y algunos del PAN, que también tienen convenios que les apoyan con despensas, las hacen para favorecerlos, para ellos legislan, para ellos prácticamente están trabajando estos diputados y no para el pueblo. Pero es importante que la gente los conozca, y por eso los venimos a exhibir y a decirles que se unan a repudiar